Episodio 46, remapeo de tiempo. Que suena un poco remapeo. Suena un poco raro, ¿no? Como a recochineo. Bueno, podemos utilizar el vídeo del capítulo anterior, del episodio anterior. Así que vamos a ello. Pic 45, episodio 45, ampliación de tiempo. Y vamos a ver que es algo sencillo y es muy útil. Esto es para cuando queremos aumentar o disminuir la velocidad de un clip, pero a nuestro antojo. Esto, como a veces que vemos en algunos vídeos que de repente va normal, luego va rápido, luego va normal, luego va más lento. Entonces esto se puede hacer en After Effects de manera pues muy After Effectsiana. Muy como se hacen las cosas en After Effects, entonces da más opciones, etcétera, etcétera. Vamos a verlo, es sencillo. Entonces estamos en un proyecto nuevo, voy a arrastrar el clip de vídeo aquí, entonces ya se nos crea la secuencia, la composición con estos ajustes de vídeo. Que al principio parece como que puede ir un poco lento además, pero es porque está cargando, fijaos. Voy a darle a la B para indicar la entrada del área de trabajo, salida del área de trabajo y le voy a dar al play. Entonces va a cargar este trocito y ahora ya se ve velocidad normal. Y este clip tiene 60 fotogramas, entonces podéis hacerlo a cámara lenta, 50% de velocidad y se verá bien. Entonces, esto es muy sencillo. Fijaos, damos botón derecho y vamos a tiempo y en vez de darle a ampliación de tiempo, vamos a darle a activar remapeo de tiempo. Clic, entonces se nos crean dos fotogramas, uno para inicio y otro para final. Entonces aquí hay que entender que los fotogramas, cuando tenemos remapeo de tiempo activado, equivalen a momentos concretos del tiempo. Es decir, este fotograma es como si hubiese sido asociado al segundo 0 y este fotograma es como si estuviese asociado al segundo 14 y pico. Entonces, ahora yo, por ejemplo, si cuando estoy por aquí, más o menos por aquí, creo un fotograma nuevo yendo aquí, agregar o quitar fotograma clave en el tiempo actual, hago clic y después voy un poquito más adelante y creo otro, por ejemplo en el segundo 7, voy aquí, hago clic. Entonces, ahora he asociado un fotograma a momentos concretos del vídeo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo los junto, estoy juntando esos momentos. Es decir, funciona un poquito diferente al resto de animaciones. Entonces quiere decir que estos momentos están más juntos el uno del otro y por tanto va a ir más rápido. Fijaos, voy a renderizar para que lo veáis un poquito. Voy normal, voy rápido, voy normal. Normal, muy rápido, muy normal. Eso es, así funciona el remapeo de tiempo. Entonces, por ejemplo, si lo que queremos es simplemente hacer el clip entero más corto, pues entonces si tenemos aquí el fotograma para segundo 0 y aquí el fotograma para segundo final, entonces si los juntamos, pues fijaos, hacemos el clip enterito en este trocito. ¿Se entiende, no? Vale. Entonces yo voy a hacer lo que os decía para enseñaros otra cosa más, que es crear aquí un fotograma y crear aquí otro fotograma. Y entonces ahora, para poder animar estas transiciones, esta interpolación de fotogramas, cuando va más rápido y más deprisa, podemos usar el editor de gráficos. Así que vamos a hacer clic en él y fijaos, por defecto os aparecerá seguramente así, que es como lo hemos estado utilizando. ¿Y qué es lo que ocurre? Fijaos que como lo he hecho rápido, fijaos, todos los fotogramas están a la misma altura, entonces están a la misma velocidad, a la misma distancia por segundo, es decir, todos están a la misma velocidad. Entonces voy a cerrar el editor gráfico y cuando he creado los fotogramas lo que tengo que hacer es acercarlos. Entonces esta parte de aquí será a la misma velocidad, esta parte de aquí será un poco más rápida y esta parte de aquí será más lenta, porque uno de los fotogramas lo he acercado aquí, uno de los momentos lo he acercado al otro. Entonces la parte de la izquierda se hace más estrecha, la parte de la derecha se hace más alargada, por tanto el tiempo de la izquierda se hace más estrecho, más corto, y el tiempo de la derecha se hace más largo. Entonces ahora voy otra vez al editor gráfico y fijaos, aquí lo tenemos. Tenemos que durante este espacio, entre estos fotogramas, el tiempo es el inicial, el que teníamos. Pero después, este trozo entero, y de golpe además, está a otra velocidad. Fijaos, segundos, partido de segundo. Y después, como la otra parte la hemos hecho un poquito más larga, pues baja un poquito del tiempo original. Entonces, de este fotograma a este fotograma, el tiempo es un poco más corto. Así que esto se puede animar aquí mismo, pero es un poco más incómodo. Lo que podemos hacer es darle aquí a elegir tipo y opciones de gráfico y decimos editar gráficos de valores. Y así es más como entendible visualmente. Entonces, ahora tenemos que esta parte, fijaos, crece más rápido, la velocidad es más rápido. Y después esta es más lenta. Entre fotograma y fotograma tenemos un espacio mucho más lento. Y lo que podemos hacer es hacer esta transición entre tipos de velocidades más suaves. Entonces esto simplemente hacemos clic en el fotograma y vamos aquí abajo que pone desaceleración, aceleración suave. Es decir, convertir el fotograma en easy ease, desaceleración, aceleración suave. Hago clic y hago en este clic también. Ya tengo los dos, pues una transición mucho más suave. Voy a poner aquí entrada, salida. Y le voy a dar para que lo veamos.
pero bueno, se ve la diferencia, ¿no? Entonces ahora podemos seguir jugando. Por ejemplo, si yo quiero hacer esa transición de otra manera, o por ejemplo, fijaos, si yo hago así, ¿qué creéis que pasará? Estamos yendo distancia en tiempo hacia arriba, curvas, pero luego hacia abajo. Si vamos hacia abajo, lo que estamos consiguiendo es que el clip vaya hacia atrás, vaya marcha atrás, fijaos. Y si dejo más espacio, pues luego volverá otra vez. Vuelve para atrás y cuando la curva empieza a subir, pues vuelve hacia adelante. Vale, así se entiende un poquito cómo funciona el remapeo de tiempo. En general no vamos a querer esto, lo que vamos a hacer es pues que sean transiciones suaves, es lo que queremos. Y después, importante, aquí la fusión de pologramas, la fusión de fotogramas es importante activarla, porque así en las zonas lentas va a ser como muy cortante. Sin embargo, como hemos visto ya en el otro episodio, si activamos esta opción o esta opción, movimiento de píxeles o mezcla de fotogramas, pues vamos a tener un movimiento mucho más suave. Así que, por ejemplo, esta podría estar bien. Y ya es cuestión de probar la que queda bien en cada caso. Así que este episodio 46, remapeo de tiempo, se acabó. Bien, episodio 47, deformación de tiempo. Deformación de tiempo, ¿esto qué es? ¿Como el Doctor Extraño que deforma el tiempo? No, esto es algo muy sencillo, vamos a verlo. Para cuando no funcionan bien los métodos anteriores que hemos utilizado, ampliación de tiempo o remapeo de tiempo, entonces podemos utilizar algo que nos da un poquito más de detalle, que es deformación de tiempo. Entonces, vamos a utilizar el mismo clip, lo mismo, no nos hace falta nada más. Entonces, esto en vez de dar botón derecho, ir a tiempo y cambiarlo aquí, vamos a ir a efecto, tiempo, deformación de tiempo. Hacemos clic y entonces aquí en controles de efectos nos aparece deformación de tiempo. Aquí hay un montón de cosas que poder usar, pero lo que vamos a ver muy por encima es lo que nos permite tener una transición entre fotogramas cuando creamos cámara lenta mucho más detallada. Entonces vamos aquí al efecto. Primero, método es lo que habíamos visto, más o menos parecido aquí en fusión de fotogramas, aquí abajo, ¿os acordáis, no? Esto aquí, fusión de fotogramas. Si nos fijamos, tiene fotogramas completos, que es que directamente pasa de un fotograma a otro, entonces si necesita repetirlos, pues lo repite, entonces quedan como huecos blancos y por tanto el movimiento es como mucho más mecánico, mucho más cortante, ¿no? Después, mezcla de fotogramas, pues analiza un fotograma y el siguiente y crea fotogramas intermedios, pero con cada fotograma completo. Y después, movimiento de píxel, como os decía, pues analiza todos los píxeles en concreto de cada fotograma y del siguiente y crea píxeles intermedios. Entonces, en general, normalmente, si queremos un detalle más fino, movimiento de píxel es lo que suele funcionar mejor. Después, ajustar el tiempo por velocidad o fotograma de origen. Es decir, si le damos a velocidad, pues aquí ajustamos el porcentaje de la velocidad directamente. Como si fuese en Premiere, pues 50%, 100%, etcétera, etcétera. Y si no, podemos darle aquí a ajustar tiempo por fotograma de origen. Y esto es parecido al remapeo de tiempo. Es decir, vamos a crear un fotograma al inicio. Fijaos, fotograma de origen. Hacemos clic en el relojito aquí. Clic. Se crea un fotograma de origen y vamos al final. Y fijaos que no se está moviendo el vídeo porque hasta que yo no cree un fotograma final, entonces no le vamos a decir dónde queremos que acabe el vídeo finalmente. Y para saber qué valor tenemos que poner aquí en fotograma de origen, tenemos que ir al final y vemos que aquí pone fotograma 427. Es decir, ese es el fotograma final. Así que tenemos que poner aquí que el final es 427. Entonces ahora tenemos un fotograma de inicio en el fotograma 0 y un fotograma final, fotograma 427. Si queremos desplegarlo, os acordáis, seleccionamos la capa, damos a la U y entonces ahora podemos decirle que sea más rápido hasta donde queramos. Y entonces esto podremos decir, pues es lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? Es lo mismo, vale. Pero la cuestión de utilizar esta deformación de tiempo es porque ahora tenemos aquí sintonización, detalle del vector. Que detalle del vector, podríamos decirlo para no entrar en detalles muy técnicos, la cantidad de detalle por píxel que va a tener en cuenta entre un fotograma y el otro. Es decir, si ponemos en 20, pues va a tener en cuenta como 20% de detalle en la creación de un vector entre un píxel y otro. Y si le damos a 100, a tope, pues va a tardar mucho más en procesar, va a ser mucho más intenso, pero entre fotograma y fotograma va a analizar mucho más detalle entre píxel y píxel. Entonces los fotogramas que va a crear entre medias, analizando los píxeles del fotograma anterior y el siguiente, van a ser mucho más al detalle. Entonces esta opción pues nos da mucho más manejo. Después aquí hay un montón de opciones, pero los efectos de After Effects son muy numerosos y con un montón de opciones cada uno, así que tenemos que ceñirnos a lo básico, que es lo que tratamos en este curso. Así que, deformación de tiempo, episodio 47, se acabó. Episodio 48, estabilizador de deformación.
aunque ponga aquí 47, es 48. Vale, esto es una herramienta muy útil, muy popular y muy potente, porque cuando no hemos utilizado un estabilizador tipo Flycam o trípode o un gimbal o alguna cosa así y hemos utilizado la mano directamente, a veces los vídeos pues están un poquito movidos, un poquito shaky, un poquito poco profesionales, ¿no? Entonces, en After Effects y en Premiere tenemos el estabilizador de deformación, que es una herramienta muy potente, así que vamos a ver un poquito sobre ella, la tenemos en los dos programas. Entonces, vamos a ver dos casos, uno de un vídeo en el trípode, pero que hacía mucho viento y se movía, y otro de vídeo con cámara en mano, que lo tenéis en la carpeta de ejercicios, la carpeta de episodio 48, estabilizador de deformación. Entonces, vamos a ver primero, vamos a crearla aquí, la secuencia, eso es. Entonces, fijaos, no se nota mucho, pero hay movimiento, sí se nota. Entonces, esto es muy fácilmente arreglable con este efecto que os decía. Entonces, seleccionamos el clip directamente y vamos a animación y vamos a seleccionar estabilizador de deformación VFX, Visual Effects, y aparece aquí en controles de efecto pues el estabilizador y directamente comienza a analizar. Entonces, antes de dejar que analice y ver el resultado, si es un clip que es muy movido porque está con la cámara en mano y sabemos que va a costar analizarlo, directamente podemos ir aquí a avanzadas antes de que analice todo y le decimos análisis detallado. Entonces el proceso va a ser más largo, pero va a ser mucho más al detalle y va a funcionar mucho mejor. Entonces ya de entrada, si sabemos que va a ser un proceso complicado, podemos darle ahí. En este caso, como es una cámara en trípode, no es tan complicado, así que podemos quitarlo. Y empieza de cero otra vez. Vale, empezamos de arriba a abajo. Estabilización. Resultado, ¿cómo queremos que sea el resultado? Movimiento suave, suavizar movimiento, es decir, que haya movimiento pero que sea suave, o sin movimiento. Por ejemplo, en este caso, que es con una cámara en el trípode, queremos que sea sin movimiento, entonces estará completamente quieto. Por tanto, la suavidad pues no nos deja cambiarla porque va a ser solo sin movimiento. Después, ¿qué método queremos que utilice? Modificando solo la posición, modificando la posición, escala y rotación, perspectiva o deformación de subespacio. Por defecto la que está es deformación de subespacio, porque hay veces que en algunos fotogramas modifica, deforma la imagen, por eso estabilizador de deformación, para que parezca que se mueve menos. Entonces esto funcionará, depende del caso, hay que probar. Si es un movimiento muy exagerado, pues no nos funcionará. En este caso yo creo que sí que va a funcionar. Y después los bordes, pues si queremos directamente que solo estabilice y que no haga nada más, lo más común es que cuando mueva y cuando cambie la posición, pues se va a ver como zonas negras. Ahora lo vamos a ver cuando termine de analizar. Esperamos un poquito, venga. Ahora está estabilización. De hecho, no lo he comentado, ponía analizando en segundo plano, es decir, el estabilizador funciona en segundo plano. Eso quiere decir que podemos seguir editando y no hace falta que esperemos, si no queremos. Vale, ya lo tenemos. Entonces, fijaos, como hay movimiento, se ven bordes y además se está moviendo. Fijaos, es poquito porque es como una vibración más que un movimiento, pero fijaos, se mueve, ¿no? Se nota. Entonces, en general, en la pestaña de bordes no queremos solo estabilizar, sino la opción que teníamos antes, estabilizar, recortar, escala automática, es lo que queremos. Y si queremos que solo estabilice y hacerlo manualmente, podemos subir la escala adicionalmente. De hecho, fijaos, cuando lo hace automáticamente, según el movimiento que tengamos que estabilizar, la escala automática cambiará. Aquí ha tenido que aumentar la escala de 100 a 103,2%. Es decir, no ha aumentado muchísimo la escala, el tamaño del vídeo, para que no se vean los bordes y el movimiento. Pero si tenemos que estabilizar y sube más de 120%, 125%, en general eso va a quedar bastante mal porque se va a ver ya pérdida de resolución, va a quedar muy poco definido. Entonces, en general, 110, 115 está bien. Menos también está bien. En este caso, como es un caso sencillo, fijaos. No se nota nada el movimiento, está completamente quieto. Y eso que había mucho viento y se notaba, pero el resultado es bueno. Vale, vamos al otro caso, que sería composición nueva, clic. Proyecto, aquí está, con un movimiento de cámara en mano. Entonces fijaos, le voy a dar al play simplemente para que veáis. Con un gran angular yo hice un giro, un paneo, pero con la cámara en mano, entonces pues no queda muy profesional, no queda un movimiento muy suave. Entonces esto se puede mejorar, vamos a hacerlo y hacemos lo mismo. Vamos a ir aquí, animación, estabilizador de deformación, VFX y empieza a estabilizar. De hecho podemos darle directamente que empiece con análisis detallado, porque este va a ser un poco más complejo. Vale, para no tener que esperar mucho, ya lo he hecho, así que voy a darle a cancelar y lo tengo aquí. Fijaos. Entonces, fijaos. El resultado, mucho mejor, ¿no? Queda mucho más profesional, mucho más suave, mucho más estabilizado. Y de todas maneras, podemos jugar con esto. Por ejemplo, si ha habido mucha deformación en la estabilización, porque era muchísimo movimiento, pues a lo mejor tenemos que contentarnos con un poquito menos de suavidad, porque fijaos aquí
como no es un plano en trípode, no podemos dar sin movimiento, hemos de suavizar movimiento. Y entonces, por tanto, podemos jugar con la suavidad. Aquí, por defecto, está al 50%. Pero como os decía, si es un movimiento muy brusco, de cámara en mano, a lo mejor no podemos darle a 50% y tenemos que darle a 10%, por ejemplo, para que estabilice menos, pero quede más natural. Es decir, que mejore un poco. Y después también podemos jugar con esto, que modifique solo la posición, escala, rotación, perspectiva o deformación de subespacio. En este caso en concreto, queda bastante bien. Fijaos. Yo estoy contento con cómo queda y se nota bastante poquito que fue con la cámara a la mano. Y hemos tenido que aumentar solo la escala un 105,6%, o sea que no es mucho. También hay que tener en cuenta que este clip lo grabé con la Sony A7R y con el 14 mm, es decir, un super angular, un ultra angular. Entonces, cuanto más angular es el objetivo que utilizamos, pues mucho menos se nota el movimiento, entonces mucho más fácil es estabilizar. De hecho, yo esto lo tengo en cuenta. Cuando sé que no tengo trípode y quiero hacer un movimiento que sea más o menos suave, utilizo un objetivo cuanto más angular posible, mejor. Y así sé que luego la estabilización va a ser mucho menos complicada en After Effects o en Premiere. Así que con eso terminamos episodio 48, estabilizador de deformación. Madre mía, episodio 49 ya. Vamos a ver ahora cómo hacer un croma, cómo editar un croma con Keylight. Es decir, cuando hemos grabado un green screen, una pantalla verde, un fondo verde, para reemplazarlo con un fondo o con lo que sea. Entonces esto, tenéis la carpeta 49, Chroma Key con Keylight, y tenéis un vídeo súper antiguo mío, pero creo que es el más sencillo para entender esto, que grabé hace ya tiempo para un cortometraje en el que tenía que salir haciendo de cómico malo, contando un chiste muy malo. Entonces, fijaos, este es el vídeo. A ver, Arnold Schwarzenegger, ¿por qué quería ser rodilla? Porque Sylvester es talón. Vale, pues esto es... Tenía que hacer como de cómico súper malo, que iba a estar en una especie de escenario todo súper cutre. En realidad era como que quería ser youtuber y era como muy cutre, muy malo, lo hacía todo muy mal. Ese era el personaje. Entonces por eso era todo tan cutre. Pero nos sirve, fijaos, porque además nos sirve para darnos cuenta de que, fijaos, con una tela verde simplemente podemos hacer un croma. No hace falta que nos gastemos muchísimo dinero. Y aquí estamos utilizando la luz de una habitación, de una ventana. Sin nada, sin iluminación y sin nada más. Muy sencillo, pero fijaos que el resultado va a quedar más o menos bien, va a quedar bastante bien. Entonces lo tenemos aquí para usarlo. El croma y el fondo. Lo importo y ahora creamos una nueva composición arrastrando el vídeo croma. Y aquí lo tenemos, contando el chiste chorra. Vamos a empezar recortando la parte de imagen sobre la que queremos trabajar y la que no queremos la dejamos fuera. Esto lo hacemos con una máscara. Entonces vamos a darle a la G para utilizar la herramienta pluma y directamente vamos a dibujar, pues más o menos por la zona que queremos utilizar, dibujamos una máscara que saldrá cada uno de un color. Y así desechamos ya la parte de fuera que no queremos utilizar para hacerlo todo mucho más agilizado. Clic, clic y clic. Ya está, entonces una parte ya la tenemos hecha. Ahora tenemos la opción de ir aquí a Efecto, Incrustación, y aquí tenemos Keylight 1.2. Podemos hacerlo así o podemos ir aquí a Efectos y Ajustes Preestablecidos y ponemos Keylight, Keylight. Entonces nos aparece que en incrustación lo tenemos, pero también en ajustes preestablecidos de animación. ¿Y por qué nos conviene hacer esto? Pues porque aparte de Keylight también va a añadir mejora de incrustaciones, otro efecto, y también va a añadir supresión de rebase avanzada, que estas son unas cositas que nos van a servir para mejorar el croma, para mejorar el Keylight. Entonces vamos a pinchar en esto y lo llevamos encima del vídeo. ¡Tachán! Y nos aparece aquí en controles de efecto Keylight. Entonces esto no es nada complejo, ya veréis. Hay un montón de opciones que para los que necesiten algo súper profesional, pues aquí están todas. Entonces podemos hacer lo que queramos, pero para empezar, para algo básico, no hace falta utilizar todas las opciones, ya lo veréis. Primero, empezamos con el color de screen, que esto, bueno, aparece en inglés porque Keylight está en inglés. Es como un plugin extra de After Effects. Entonces, directamente pinchamos donde el cuentagotas y nos aparece la herramienta cuentagotas y vamos a seleccionar el verde que queremos. Clic. Eso es. Entonces ahora, de repente, con un solo clic, todo el verde se ha convertido en transparente. Es decir, el color que le decimos a Keylight que queremos que elimine, lo convierte en transparente. Después, el siguiente valor es la ganancia de screen, la ganancia de pantalla, o bueno, por traducirlo así, screen gain, que simplemente es decirle cuánto verde queremos que coja. Queremos que coja más verde, más verde. Vale, esto podemos hacerlo así, tal cual lo estamos viendo, pero una manera muy cómoda de editar un key es dándole aquí a Vista, View y poniéndolo en Screen Matte. Es decir, blanco y negro, para saber qué partes van a ser transparentes, las negras,
y qué partes van a ser visibles, que son las blancas. Y así nos hacemos una idea mucho más clara. Entonces, subiendo la ganancia, fijaos, estábamos más o menos en 100, entonces fijaos, había partes que estaban como grises. Entonces gris es mitad transparente, mitad no. Queremos que las partes negras sean negras, no grises, para que sean completamente transparentes. Así que subimos, y yo creo que por ahí ya estaría bastante bien. No hace falta subir mucho, 120 o por ahí. Después, el equilibrio de screen, equilibrio de pantalla o algo así, sería como el contraste, más o menos, podríamos decir. Entonces, en este caso yo creo que podemos subir un poquito y entonces, fijaos, unas partes que están por aquí como un poquito grises, nos sirve para deshacernos de ella. Pero no hace falta subirlo mucho porque, fijaos, ahora vamos aquí abajo donde pone Screen Matte y como estamos en la vista Screen Matte, podemos hacer que los negros sean más negros y los blancos más blancos. Entonces lo negro se convertirá en completamente transparente y lo blanco será completamente visible. Así que subimos un poquito los negros y los hacemos más negros, es decir, como si fuésemos a darle más contraste, y después los blancos bajamos un poquito. Y fijaos, las partes que estaban aquí un poquito grises han desaparecido. Y ahora podemos ver el resultado porque simplemente con esto, fijaos, ha quedado bastante bien. Sigue habiendo un poquito aquí de cositas que tenemos que arreglar, pero no pasa nada, ahora lo arreglamos. Ahora aquí tenemos la suavidad o desvanecimiento, Screen Softness, que eso es como queremos que sea de suave el borde, que normalmente pues en 1 y pico, 2 como mucho suele quedar bien. Y ahora vamos a jugar aquí con esta opción que es Key Cleaner, que esta es una de las cosas que hemos añadido aquí con este ajuste preestablecido de animación, al añadir el Key Light, que nos ayuda a mejorar los bordes. Entonces por defecto no queda nada bien, fijaos, por defecto los valores de por defecto, si activo o desactivo, lo que hacen es empeorar. Así que lo que tenemos que hacer es bajar el radio del borde adicional, bajarlo, está en 10, lo que tenemos que hacer es bajar, probablemente como por 1 o así. Después el contraste, importante, subir el contraste alfa. Subimos, entonces fijaos que los bordes se van haciendo mucho más contrastados y después podemos bajar un poquito la intensidad si vemos que es muy fuerte. Y después, fijaos, con la última opción que hemos añadido, vamos a hacerlo un poquito más grande para poder verlo, supresor de derrames avanzado, que esto es para partes verdes que se meten por los bordes del fondo dentro del personaje, las elimina. Entonces directamente si lo activo, fijaos cómo mejora, simplemente con eso, mucho, ¿no? Después, yo creo que así mismo ya funciona bastante bien, pero si estáis en un caso muy extremo y por ejemplo se siguen viendo partes verdes en la chaqueta o en la persona, lo que sea, en la parte del principio, arriba en Screen Matte, tenemos aquí Screen Shrink o Grow. O sea, Shrink es encoger, Grow es crecer. Entonces esto directamente es para hacer como más pequeña, más encoger el Key Light o hacerlo más grande. Fijaos. Entonces con esto nos permite, si todavía queda un poquito de verde, encogerlo y entonces eliminarlo. Pero así funciona bastante bien, ya tenemos bastante bien hecha el croma. Así que ahora solo nos quedaría poner el fondo. Así que vamos aquí a la ventana proyecto y el fondo del telón este lo voy a poner debajo del croma, de la capa con el croma. Lo voy a hacer un poquito más grande y fijaos, así lo tenemos. Fijaos que de un croma súper cutre, súper sencillo, fijaos cómo queda bastante bien. Aquí el cambio es muy brusco, es decir, se nota que este fondo es artificial y que yo no estoy aquí, pero esto era porque este tipo de vídeo que teníamos que hacer tenía que quedar como cutre. Si hubiésemos grabado, por ejemplo, a la persona y al fondo a la misma vez, en el mismo lugar, con la misma cámara y el trípode en el mismo sitio, entonces la luz, el fondo, el contraste, todo quedaría igual. Así que solo tendríamos que poner dos planos, uno de la persona con el fondo verde y recortarlo, y después el fondo sin la persona. Entonces tendríamos aquí el fondo, en vez de un fondo tan cutre, pues tendríamos el escenario tal cual donde grabamos a esta persona, pero sin la persona. Entonces ahora podríamos superponerla y hacer los efectos que queramos. Y ahora vamos a darle al play un poco para ver lo bien que funciona este croma. Fijaos, funciona muy bien. Este vídeo fue grabado con una cámara super cutre, una cámara compacta, Panasonic TZ7 creo que fue, TZ7, y sin iluminación y con un croma que en realidad no es croma, es una tela verde. Entonces fijaos que simplemente con eso pues hacer un croma, invirtiendo creo que fue 6 euros que costó la tela y ya está, sabiendo utilizar Key Light. Y aquí, como no se ven los pies, yo ya dejaría así el Key Light, el croma. Pero, por ejemplo, si se está viendo cómo apoya los pies, podríamos utilizar, por ejemplo, la máscara y ajustarla mucho con la G, poner puntitos y a lo mejor incluso convertirlos a vector, que os acordáis eso, apretando Alt se convierte en vector, y ajustar la forma de la máscara a los pies y después crear una sombra en los pies para que se vea más realista la fusión de los pies con el suelo, etc. Eso ya según cada caso pues hay que ir viéndolo. En este caso en concreto, que podéis utilizar el vídeo para hacer el ejercicio, yo creo que queda muy bien. Así que episodio 49,
Chroma con Keylight 1.2 se acabó. Vale, episodio 50 nos metemos con la rotoscopia, que esto la verdad es que sí que es un tema muy complejo, que no, que va, no, rotoscopia suena muy raro, a roto, ¿no? Telescopio roto, no, pero en realidad si por ejemplo hemos hecho fotografía con Photoshop y hemos tenido que aislar a un objeto, una persona o lo que sea con una máscara, aislarlo del fondo, pues esto es lo mismo, rotoscopia es aislar a un objeto, una persona, lo que sea, pero en vídeo. Entonces el proceso es un poco más complejo que en una fotografía, porque en una fotografía tenemos una sola imagen, pero en un vídeo tenemos pues desde 24 imágenes por segundo hasta 60 o las que sean. Entonces esto puede ser un trabajo muy laborioso, entonces puede que no sea para todo el mundo. Tenéis el ejemplo para este episodio, aquí lo tenemos, rotoscopia con máscaras. Primero vamos a ver la rotoscopia utilizando máscaras, que es el proceso más laborioso. Entonces voy a poner un ejemplo muy sencillito. Lo tenéis aquí, episodio 50, lo arrastramos aquí, creamos una nueva composición y aquí lo tenemos. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que me voy a aislar a mí mismo del fondo para luego poner un título o una palabra por detrás de mí y entonces que se me vea a mí por delante, que va a quedar como muy chulo. Va a ser muy rapidito porque no da tiempo a hacerlo muy elaborado, pero para que lo veáis. Entonces, como ya os decía, vamos a crear una máscara. Entonces para la máscara necesitamos la herramienta pluma, que es la G. Así que con la capa seleccionada, la capa rotoscopia, vamos a darle al zoom, no tanto. Lo mejor es que demos a resolución completa y entonces ahora directamente empezamos a pintar máscara. Entonces, para que no queden como puntos cuadrados, que bueno, igual no se nota, pero para que quede un poquito mejor, lo que tenemos que hacer es pinchar, arrastrar, entonces vemos que la línea cambia y se convierte en curva. Ajá. Bueno, esto habría que hacer un proceso laborioso. Si hay veces que no os deja poner punto y lo que hace es que cree que queréis mover otro, entonces podéis pinchar fuera y luego lo acercáis. Esto ya es cuestión, ¿veis? Aquí no me deja, por ejemplo. Entonces pincho un poquito fuera. Vale, un poquito así curvo. Lo muevo un poquito para acá. Un poquito curvo. Un poquito curvo. Así, más o menos, bueno, para que sea título ilustrativo. Venga, vamos a aumentar un poquito la velocidad. Aquí fijaos, he añadido un nuevo nodo. Como aquí había un hueco, pues poniendo la pluma por encima de la línea me aparece el más, entonces puedo darle más. Esto ya os expliqué cómo funcionaba la G, la pluma. Aquí otro punto, 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 punto. Vale, aquí lo tenemos. Ha costado un poquito, pero bueno, igual hay que refinar todavía un poquito más, pero no pasa nada. Bueno, así más o menos. Entonces fijaos que ahora yo tengo a mí mismo aislado. Así, eso es. Entonces ahora voy a duplicar la capa y a la capa de abajo le voy a quitar la máscara. Que os acordáis como os dije que se podían ocultar o mostrar las máscaras. Seleccionamos la capa, le damos a la M. Entonces a la capa de abajo le borro la máscara. Entonces ahora tengo una capa tal cual de vídeo entera y una capa de arriba solo conmigo aislado. Entonces por ejemplo si voy a botón derecho, nuevo, texto y pongo Room Wow, así, y lo muevo con la herramienta V, mover, vector. Lo pongo aquí, fijaos cómo mola, así. Interesante, ¿no? Interesante. Vale, lo interesante, lo bonito de esto, pues sería hacer un texto bonito y que a lo mejor tuviese un poquito de sombra, con 3D, estas cosas. Pero bueno, para que veáis para qué sirve esto de la rotoscopia, que es muy potente. Sobre todo, por ejemplo, si lo unimos con el tracking, que lo vamos a ver luego, motion tracking, lo vamos a ver luego. Venga, vamos a hacer esto un poquito así. Vale, voy a borrar el texto. Entonces ahora os voy a enseñar la segunda parte de la rotoscopia con máscaras, que es que, por ejemplo, si nos movemos, nos estamos moviendo, de hecho yo he creado la máscara para este momento, aquí, cuando estaba justo aquí, pero fijaos que me estoy moviendo, entonces no pasa nada, podemos animar la máscara. Voy a darle a la capa de arriba, que es donde estoy yo solo, lo voy a dejar así para que se vea más fácilmente, le voy a dar a la M para ver la máscara y aquí tengo trazado de la máscara, entonces puedo animarlo, como os decía, doy al relojito. Entonces, para este momento en concreto del vídeo, se congela esta forma, este trazado de la máscara. Pero, por ejemplo, para un poquito más aquí, fijaos que mi cabeza se mueve, solo mi cabeza, ¿no? Entonces ahora, teniendo esta capa seleccionada y viendo aquí la máscara, que le voy a dar otro colorcito para que se vea mejor la línea de la máscara. Esto, como los colores de la línea de la máscara se van cambiando, los podemos cambiar aquí. Fijaos, donde pone máscara, a la izquierda hay un cuadradito de color, hacemos clic y le voy a poner, pues no lo sé, a qué color se ve bien, rosita. Rosita se ve mejor, eso es. Vale, y también curiosidad, si queréis ocultar la línea de la máscara para que os deje ver cómo queda el resultado,
podéis darle aquí a este botoncito de aquí, fijaos, que pone mostrar o ocultar máscaras y visibilidad de trazo de formas. Pero en este caso queremos verla. Vale, entonces, como os decía, como aquí he movido la cabeza, pues voy a animar estos nodos de la máscara. Así que los voy a seleccionar, en concreto presiono Shift y también este y ya está. Yo creo que con estos me vale. Entonces he puesto el cursor en este momento del vídeo en el que tengo la cabeza en otra posición y fijaos, como mola, ¿no? Vale, como así más o menos. Bueno, esto sería cuestión de ir poquito a poco y además creo que está un poquito mal la cabeza. Bueno, así. Bueno, se puede modificar así porque cambia un poquito la perspectiva. Vale, entonces ahora entre medias va a crear el movimiento. Fijaos, para que no tenga que ir fotograma por fotograma, yo he ido un momento bastante atrás en el vídeo para que entre medias anime el movimiento de la máscara. Fijaos, porque fotograma a fotograma se puede hacer. De hecho, para cosas muy precisas se hace. Pero para este caso en el que hay solo este movimiento, pues yo puedo hacerlo así. Creo un fotograma más o menos en el lugar central y después voy para atrás y animo la máscara y después voy para adelante, por ejemplo hasta aquí hasta el final, y hago lo mismo. Selecciono la capa en la que estoy yo y ahora selecciono estos puntos en concreto de la máscara, presiono Shift, los voy seleccionando y ahora los muevo hasta aquí. De hecho tengo que abrirlo también un poquito más, así, bueno, más o menos. Entonces ahora desde el principio la máscara se va animando. Eso es. Entonces ahora vamos a darle al zoom hacia atrás, ajustar, y ahora vamos a activar la capa de abajo y ahora vamos a hacer lo del texto. Nuevo texto, Rumenguo. Entonces voy a poner el texto debajo de la capa en la que estoy yo aislado. Oh, ¿qué pasa? Actualización deshabilitada. ¿Error? No, simplemente que me he dejado mayúsculas apretado. Entonces le doy y ahora llevo el texto Rumenguo con la V, herramienta vector, y lo llevo aquí debajo y entonces ahora vamos a ver cómo queda. Interesante, ¿no? Interesante. Vale, y por supuesto tenemos los demás controles de las máscaras, típico de las máscaras, si queremos mejorar un poquito la máscara. Por ejemplo, si vemos que está un poquito brusco el borde, es como demasiado brusco, pues vamos a la máscara, desplegamos las opciones y por ejemplo tenemos el calado de la máscara para hacerlo un poquito más suave, pero no mucho porque como es tan pequeña, así por ejemplo, 5 píxeles, entonces desactivamos aquí, ocultar máscaras y vemos que está bastante mejor, ¿no? Eso es. También tenemos aquí opacidad de la máscara, expansión de la máscara, podemos retraer un poquito la expansión. Uy. Retraer un píxel. Así. Y pues ya queda un resultado bastante aceptable. Vamos a poner calado de la máscara solo 2 píxeles. Eso es, mucho mejor. Y ahora, a ver, ¿qué tal? Mucho mejor. Pues ya hemos visto en este episodio 50, rotoscopia con máscaras. Bien, seguimos con la rotoscopia. Pincel de rotoscopia. Esto es una manera mucho más cómoda de aislar un objeto, como os que decía, rotoscopia, aislar un objeto o un sujeto o lo que sea del fondo para poder animar otras cosas o cuando no tenemos un green screen, un fondo verde o todo esto. Entonces para este episodio pues tenéis un caso que nos sirve bastante bien, aunque es fácil pero aún así tiene su complejidad. Entonces vamos a meterlo. Episodio 51, pincel de rotoscopia. Vale, y aquí lo tenemos. 51, pincel de rotoscopia. Pinchamos y arrastramos, creamos composición. Esto no es, estos son unos fotogramas que se han colado al principio. Y entonces aquí tenemos. Entonces, con el pincel de rotoscopia me voy a aislar a mi movimiento, pero sin tener que hacerlo con máscaras, porque fijaos, si tengo que animar las máscaras andando, va a ser un lío. Aún así, ya con el pincel lleva su trabajo, imaginaos con máscaras, es un trabajazo enorme. De todas formas, como ya os digo, esto siempre lleva trabajo. La rotoscopia, aislar a un sujeto, un objeto en movimiento, fotograma a fotograma, es mucho trabajo, pero se utiliza muchísimo. Y de hecho ya se utilizaba en películas antiguas, que se recortaba un personaje fotograma a fotograma, recortándolo, para luego poner otro fondo o lo que fuese. Vale, pues vamos al inicio del clip, aquí al inicio del principio del todo, y vamos aquí arriba, que tendréis esta herramienta. Es un nombrecito con un pincel, que es herramienta pincel tipo rotoscopia. Arrastre por el primer plano, presione opción y arrastre por el fondo. Vale, esto es muy sencillo. Simplemente herramienta, vamos al primer fotograma y ahora no podemos pintar, como con cualquier pincel, en el monitor composición. Tenemos que ir a monitor capa.
pero como no hemos seleccionado ninguno, tenemos que hacer doble clic sobre la imagen en el monitor composición. Es decir, ¿qué he hecho? Monitor composición, estamos con la herramienta Rotobrush, pincel tipo rotoscopia, hacemos doble clic y entonces vamos al monitor capa. Lo veis aquí, ¿no? Composición, capa. Que de hecho si queréis podéis ir a la ventana, espacio de trabajo, pintar y entonces os sale los dos monitores. Monitor composición, monitor capa. Pero bueno, en este caso yo creo que se pinta mejor cuando estamos en el estándar, aquí. Y siempre pues trabajamos con estas cosas, hay que intentar darle a por lo menos 100% de resolución para ver lo que estamos haciendo, pero en este caso, como es algo pequeñito, mejor 200% de zoom. Vale, ahora el pincel está súper pequeñito, no se ve, así que para aumentar el tamaño o disminuir, comando, y hacemos clic y arrastramos para izquierda a derecha. Es decir, comando, clic, arrastramos izquierda a derecha y cambia de tamaño. Entonces no tenemos que pintar por todos los bordes como si fuese un pincel normal. Simplemente con que pintemos una raya así, fijaos, ya detecta, voy a hacer un poquito más pequeño, detecta los bordes y lo va haciendo automáticamente. Entonces agiliza muchísimo el proceso, como estáis viendo. Así, más o menos. Bueno, lo voy a hacer rápido. Si lo estuviese haciendo con mucho más detalle, pues tardaría mucho más, así que no voy a poder hacerlo. Así que para no eternizarme, lo hago un poquito rápido. De hecho, aquí, por ejemplo, pues habría que darle a menos. ¿Cómo se da menos? Voy a hacer el pincel un poquito más pequeñito y presiono Opción o Alt y hago clic. Eso es. Espacio, voy para abajo, voy a dar un poquito al zoom menos, a 200 me vale. Y ahora simplemente voy dándole a página siguiente, página anterior y voy refinando. Página siguiente, es decir, fotograma siguiente. Pues los pies han empezado a verse un poquito menos. Así. Página siguiente, página siguiente. Bueno, esto es cuestión de ya ir viendo si está todo bien o mal. El pie ha empezado a desaparecer, ahí. Página siguiente, página siguiente. Bueno, yo lo haría con más detalle, pero para que veáis. Así, simplemente, ¿no? Página siguiente, fotograma, fotograma. Pero es mucho más cómodo que con la máscara, porque si tengo que mover la máscara en cada fotograma, uff, vaya caos, ¿no? Página siguiente, página siguiente. Vale, entonces fijaos que aquí en el monitor capa ha salido el primer fotograma, es el fotograma clave, y después cada fotograma se ha ido guardando la máscara que estamos haciendo con el Rotobrush. Aquí ya ha creado unos cuantos en función a lo que estamos haciendo y estos que salen en verde son los que ya hemos creado. Entonces es cuestión de ir dándole, poquito a poco. Bueno, voy a crear un poquito más para tener por lo menos un par de segundos. Vale, así me vale. Tic, tic. Bueno, la mano se ha ido un poquito ahí. Así que puedo darle a más, ahí. Tic. Bueno, para que veáis un poquito cómo funciona. Y llegará un momento en el que si no pintáis, desaparecerá la selección y tenéis que volver a pintar. Entonces se creará un fotograma clave otra vez, etcétera, etcétera. Vale, es importante tener en cuenta que antes de cerrar After Effects, cuando estamos utilizando el pincel de rotoscopia, hay que darle aquí a congelar. Entonces, si le damos a congelar, la selección para cada fotograma se guardará. O, por ejemplo, si ya no vamos a trabajar más sobre esta selección, sobre el pincel de rotoscopia, porque ya está bien la selección hecha, pues lo mismo, le damos a congelar. Pero si queremos seguir trabajando, entonces tenemos que darle a descongelar. Es decir, desactivamos la opción congelar y entonces nos deja otra vez volver a editar sobre ellos y va a volver a cargar todas las selecciones que teníamos hechas. Vale, hasta aquí la tenemos, así que voy a poner aquí en el área de trabajo la salida. Ahora, para casos muy complejos, podemos refinar el borde. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues en la misma herramienta Rotobrush, pincel de rotoscopia, hacemos clic, dejamos apretado y aquí tenemos la herramienta perfeccionar borde. Entonces la seleccionamos y ahora, por ejemplo, vamos al principio. Y aquí, pues imaginaos que esta parte, por ejemplo, de aquí, pues parece que el borde está un poquito mal, ¿no? Entonces directamente, con el tamaño de pincel bastante ajustadito, para que seleccione solo la parte que queremos, porque con la herramienta refinar borde, va a analizar todo el área que pintemos. Así que no hay que pasarse porque si no puede quedar algo raro. Así que, por ejemplo, pintamos aquí y fijaos, refina este área. Y ahora se queda como en visión rayos X. Así que si queremos ver cómo está quedando, podemos darle aquí a estas opciones que tenemos de visualización, que es conmutar alfa, conmutar límite alfa, conmutar superposición alfa. Fijaos, para que se vaya viendo mejor cómo va quedando. Por ejemplo, esta parte de aquí, eso es mucho mejor, ¿no? Y esta parte de aquí. Es un proceso bastante laborioso. Pero bueno, depende del proyecto, tendremos que hacerlo o no. Pero bueno, yo no lo voy a hacer entero porque me tiraría mucho tiempo. Simplemente es para que veáis cómo funciona. Vale, veáis que queda mejor. Pero no termina aquí la refinación de borde, porque ahora, cuando vamos aquí a controles de efectos, fijaos que aparece aquí pincel y aquí tenemos perfeccionar mate de borde. Entonces tenemos opciones, por ejemplo, para hacer el borde más suave, o por ejemplo, podemos darle más contraste para que el borde quede con más contraste. En este caso, pues no queda tan bien darle tan suave,
pero así con contraste, un poquito de contraste, no 100% porque queda un poco extraño, pero 32 o por ahí, fijaos que queda bastante bien, Y después, si queremos ver el resultado final, pues o bien vamos aquí a composición, o aquí le tenemos, que es la selección final, o cuando estamos aquí en la capa, podemos darle aquí a vista, abajo, pincel de rotoscopia, pinchamos y damos a ninguno. Entonces se ve simplemente la capa normal, pero vamos a ponerlo en pincel de rotoscopia. Entonces vamos a ir aquí a composición, entonces vemos que estoy yo aquí aislado. Va a ir un poquito lento, así que igual para previsualizar podemos cambiar la resolución y que no sea completa, y podemos poner 1/3, por ejemplo, entonces vais más rápido, pero aún así esto pues es bastante intensivo para el ordenador. Y entonces ahora vamos a hacer lo mismo que en el episodio anterior. Voy a duplicar esta capa, comando D, y entonces a la capa de abajo le voy a eliminar los efectos, que es el pincel de rotoscopia. Entonces suprimir, y tengo la capa normal. Y ahora entre medias, pues para ver el efecto como ha quedado, voy a crear un texto, voy a poner lo mismo. Rumenguo. Ajá, así. Entonces fijaos que se me va viendo a mí cómo voy andando. Vamos a cargarlo para verlo un poquito, ¿no? Un poquito. Ahí lo tenemos. He cargado un poquito para verlo. Entonces vamos viendo que habría que refinar más el borde. Y aún así se va a ir cargando poquito a poco. Cuando vayamos poniendo los fotogramas se va cargando los ajustes que hemos hecho. Pero habría que hacerlo poquito a poco. Entonces esto da mucho juego porque quedan cosas muy chulas. Y es mucho menos trabajoso que hacer rotoscopia con máscaras de capa, pero aún así es algo trabajoso. Así que episodio 51, rotoscopia con el pincel de rotoscopia, se acabó. Bueno, episodio 52. Nos metemos ya con cuestiones de 3D, Cinema 4D. Vamos a ver cosas... esto ya nos metemos en palabras mayores, ¿no? Bueno, Cinema 4D es una aplicación aparte. Es decir, no está dentro de After Effects, aunque dentro de After Effects hay un plugin que se llama Cineware, que nos permite trabajar entre Cinema 4D Lite, que es la versión que nos deja utilizar After Effects, y After Effects. Es decir, Cinema 4D es otra aplicación, pero que tiene la versión Lite, que viene dentro de After Effects y nos deja trabajar con ella, enlazando con Cineware. Lo vamos a ver. Entonces, como es una aplicación aparte, vamos a ver cosas muy básicas de Cinema 4D, porque eso daría no solo para un curso más, sino para varios cursos más, porque hay un montón de opciones y es cosas muy complejas, pero como este curso quiero que sea súper completo, After Effects, pues os quiero dar unas instrucciones básicas para que tengáis conocimientos para hacer lo que se os ocurra, incluso cosas en 3D y que empecéis a estudiar otras cosas de 3D si queréis. Cinema 4D, vale, entonces primero, lienzo en blanco, vamos a composición, nueva composición, y le llamamos Cinemaca 4D 3D, así nos vale. Y ahora simplemente es como si creásemos una capa nueva, que vamos a ir aquí a capa, nuevo, archivo Maxon Cinema 4D, clic, hacemos clic y fijaos, directamente me dice que dónde quiero guardarlo. ¿Por qué? Porque esto no está dentro de After Effects, como os decía. Esto es como si fuese un archivo aparte, porque se utiliza una aplicación aparte. Es decir, es como si estuviésemos importando o editando fuera de After Effects un vídeo o audio o lo que sea. Entonces, en la carpeta de ejercicios yo os lo voy a poner. Introducción a Cinema 4D, ahí lo tenéis. Le vamos a llamar Intro a Cinema 4D. Hacemos guardar, aceptar, y entonces fijaos, aparece aquí el plugin dentro de After Effects Cineware y se abre la aplicación Cinema 4D. Si es la primera vez que la abrís, seguramente os dirá que instaléis una actualización y además que si queréis instalar el pack de español. Yo lo he instalado pues para que sea más cómodo para todos entender, porque si no por defecto vendrá en inglés. Vale, entonces como os decía, parece que que de cosas, aplicación nueva, 3D, complicado. No os preocupéis porque lo que vamos a hacer es súper sencillo y a mí mismo cuando me enfrenté por primera vez a esta interfaz pues me da esa sensación de nueva aplicación, no entiendo nada, 3D, paso, no lo hago. Pero fijaos que poquito a poco vamos a ver cosas muy sencillas y ya veréis cómo enseguida se coge el truquito. Vale, como vamos a ver cosas muy básicas, no voy a empezar a explicar todo lo de la aplicación, toda la interfaz, simplemente vamos a crear como un circulito, un tubito muy sencillito en 3D. Entonces para eso vamos aquí a esta herramienta que es en esta paleta de herramientas de crear, vamos a hacer clic donde cubo, dejamos apretado y entonces nos salen las diferentes formas que podemos crear. Fijaos, cubo, cápsula, cono, todas estas, figura. Interesante, ¿no? Interesante. Pero vamos ahora muy sencillita que es tubo. Entonces con el cursor sobre tubo soltamos y se crea un tubo directamente. Y ahora fijaos que tenemos orientación en los diferentes ejes, X, Z,
e Y porque tenemos un objeto en 3 dimensiones. Y fijaos, si vamos aquí arriba, tenemos las herramientas para movernos por la escena 3D. La primera es mover, entonces si hacemos clic y directamente arrastramos, dejando el ratón apretado, nos movemos en los diferentes ejes. Después, en la siguiente, zoom, más zoom, menos zoom, más cerca, menos cerca, así, centradito. Y después la siguiente, orbitar, la herramienta orbitar, entonces lo vemos en 3D. Mola, ¿no? Mola, mola, mola. Y la siguiente es para verlo de diferentes vistas, para hacernos una idea más clara de cómo está el objeto. Le damos otra vez, clic. Eso es. Vale, le voy a dar un poquito atrás al zoom, así. Y ahora fijaos que tenemos aquí como estos nodos, pero que nos permiten modificar el objeto que hemos creado. Entonces, este que es de arriba abajo, pues es la altura. Entonces yo lo voy a hacer como así, más o menos, como un disco. Y aquí tenemos, para el otro eje, lo mismo, también. Y... vale, y vamos a hacer así como un aro, sencillo, ¿no? Sencillito. Y entonces ahora, fijaos que en cuanto yo he creado esto, en cuanto he usado la herramienta cubo y hemos creado un tubo, aquí a la derecha, en el panel objetos, se ha creado un objeto, que es el tubo, que si yo hago doble clic, pues lo puedo cambiar y llamarle anillo, y además puedo duplicarlo y crear más, que lo vamos a ver. Entonces, aquí es como si tuviésemos las capas o los objetos sobre los que vamos a ir trabajando. Un poquito como si estuviésemos en el panel composición en After Effects, que tenemos las diferentes capas, pues aquí son los diferentes objetos que los tenemos aquí. Y según seleccionemos uno u otro, aquí abajo tenemos las propiedades. Fijaos, objeto tubo, anillo, y aquí tenemos propiedades del objeto. Entonces podemos modificar el radio interno, el radio externo, es decir, el interno, el externo, eso se entiende, ¿no? Segmentos de la rotación, por ejemplo, si quiero que sea un pentágono, pues digo segmentos 5, entonces se convierte en un pentágono. Y si quiero que sea súper circular, pues digo que tenga 70. Pero cuanto más tenga, pues cuanto más aumentemos los detalles de este objeto 4D, más va a tardar en renderizarse, más difícil va a ser para el ordenador procesarlo, etc. Después aquí la altura, pues eso, la misma altura, lo que se entiende, segmentos de la altura. Bueno, estas son cositas que hay que ir viendo poco a poco. Después, interesante, en orientación, por ejemplo, para que no esté tumbado, que está en el eje Y, pues vamos a ponerlo en el eje más Z. Y se pone así, de pie. Entonces ahora, con la herramienta órbita, podemos ir moviéndolo y vemos cómo queda. Interesante, ¿no? Interesante. Vale, cuando ya tenemos el objeto creado, fijaos que para ir viendo cómo queda, aquí tenemos varias herramientas. Y una de ellas es renderizar vista. Renderizar vista es ver directamente cómo va a quedar. Entonces hacemos clic y esto es lo que tenemos. Esto es lo que hemos creado, con un color gris, como un anillo, un poquito feo, ¿no? Y cuando movemos otra vez la cámara, pues se quita renderizar vista. Vale, después, en propiedades del objeto, tenemos aquí abajo canto. Que canto no es que se ponga a cantar el anillo, sino es cómo es el canto de este objeto, cómo es el borde. Así que si lo activamos, fijaos que ahora ha cambiado. Voy a darle al zoom, fijaos, ha cambiado bastante, ¿no? Y esto podemos cambiarlo. Ahora está con 8 segmentos, es decir, que la curva, el canto, se crea con 8 segmentos, pero podemos decirle que utilice solo 2. Entonces, fijaos, es como más gordo, ¿no? Vamos a darle aquí a renderizar vista. Es como un poco duro, ¿no? Un poco refinado, porque tiene solo 2 segmentos. Pero podemos ponerle a lo mejor, pues 20. Hala, 20. Y ahí sí es súper suave, fijaos, súper suave. Pero claro, esto tardará más en procesarse. Pero bueno, esto ya es cuestión de gustos, de cómo queremos que hacerlo, etcétera, etcétera. Vale, ahora en vez de propiedades del objeto, voy a ir aquí a propiedades básicas. Básico, propiedades básicas. Puedo cambiar el nombre y un montón de cosas, pero quiero cambiar el color. Entonces, usar color. Está en desactivado, así que le voy a dar a activado. Y por defecto se pone en blanco, que a mí me gusta, quiero que esté en blanquito. Me gusta. Y entonces tengo un anillo en blanco, en 3D. Y cuando ya tengo este objeto creado, puedo duplicarlo. Y entonces crear un subanillo, a lo mejor para hacer un logo o lo que sea. Entonces para duplicar objetos es muy sencillo. Voy aquí a donde está el objeto anillo, presiono control, pincho y arrastro. ¡Tachán! Y se crea otro anillo que tiene sus propias propiedades. Sus propias propiedades. Entonces, anillo.1, voy aquí a donde pone objeto y puedo cambiar el radio interno y externo para hacerlo más pequeño. O vamos aquí a estas herramientas, fijaos, que me sirven una para mover, arriba abajo, si lo quiero mover, o para escalar, clic. Entonces si hago clic, fijaos que cambian aquí los vectores y pincho en cualquier parte de la imagen y se hace más pequeño, como así. Ahora voy a coger la herramienta orbitar y fijaos, aquí tengo los 2 anillos 3D. Mola, ¿no? Mola. Después, una última cosa, aunque no lo voy a utilizar, es crear nuevos materiales. Por ejemplo, si queremos crear una reflexión, es decir, que estos elementos, estos anillos, reflejen la imagen que tengan a los lados o detrás o donde sea, voy aquí a donde pone crear, voy a nuevo material, entonces fijaos que se crea como una bolita aquí, es como un material nuevo, al cual le voy a aplicar aquí reflectancia, una reflectancia, que se aplica añadiéndola aquí donde pone añadir, y voy a elegir por ejemplo la primera, que es Beckman, que es como esto de metal, ¿no?
y cuando ya la tengo editada puedo cambiar aquí ciertas cosas, un montón de cositas, ¿no? Súper completo. Pues pincho ya el material creado que está aquí abajo, pincho y lo arrastro al objeto que yo quiera. Entonces en este caso no se ve porque tengo el color elegido, pero si desactivo el color, fijaos, ahora cambia un poquito porque estaría reflejando lo que tengo alrededor. Pero bueno, esto es para explicar un poquito cómo funcionan los materiales. Así que lo voy a dejar así y voy aquí al color y voy a poner activado en blanco. Vale, esto es muy básico, muy básico. Hay un montón de cosas más que ver. Para ver cómo es el flujo de trabajo, ahora nos queda volver a After Effects. ¿Cómo importamos esto a After Effects? Entonces simplemente con que demos comando control S se guarda, ya lo tenemos guardado. Y ahora vamos aquí a After Effects, ¡tachán! Y ha aparecido aquí lo tenemos. Y aquí a través del plugin Cineware by Maxon, pues podemos enlazar lo que hemos creado en Cinema 4D con After Effects. Y hay un montón de cosas aquí que ver, pero por ejemplo, para ver el resultado final, vamos aquí donde pone renderizador, hacemos clic en software, le damos a final y aquí estaríamos viendo el resultado final del objeto que hemos creado. Así que breve introducción, un paseo por Cinema 4D y cómo integrarlo con After Effects, episodio 52, se acabó. Bueno, episodio 53. Seguimos con Cinema 4D. Interesante programa, ¿no? Vale, como estamos con la versión Lite, de hecho si vamos aquí acerca de Cinema 4D, fijaos, es la versión Lite Lite, pues no tenemos todas las opciones que tiene Cinema 4D. Entonces, en cuanto al modelado, nos vamos a centrar en las dos principales, que es objetos primitivos y extrusión de objetos. Objetos primitivos es la que ya hemos visto en el episodio anterior, y extrusión de objetos es la que vamos a ver ahora para después adentrarnos un poquito más en el modelado. Pero como ya digo, cosas muy sencillitas, porque es que esto es un programa aparte. Entonces, poquito a poco. Con que manejemos estas cosas que vamos a ver en el curso, nos va a dar mucho juego para integrarlo con After Effects. Así que poco a poco. Si hemos cerrado Cinema 4D o hemos apagado el ordenador y volvemos a abrir y estamos en After Effects y queremos reabrir el objeto que hemos creado en Cinema 4D, pero desde After Effects, entonces lo único que tenemos que hacer es seleccionar el objeto, intro a Cinema 4D, y damos a comando o control E, que es editar original. Entonces nos dirá, bueno, como lo tengo abierto, me dice, este proyecto está abierto ya. ¿Quiere abrirlo con el mismo nombre y título? No, lo tengo abierto ya. Vale, entonces si os fijáis, en After Effects, cuando creamos estos anillos, eran un poco grandes, entonces se salen de aquí, de la pantalla. Así que, ¿cómo cambiamos esto? Pues como hemos creado este objeto en un programa externo a After Effects, tenemos que ir a ese programa, Cinema 4D, tenemos aquí, y entonces, ¿os acordáis cómo era la escala? Vamos a seleccionar los dos objetos, anillo 1 y anillo normal, presionando Shift y haciendo clic en uno y después clic en otro. Y después aquí, ¿os acordáis? En la herramienta escalar, que es el atajo de teclado T. Y directamente pinchamos en cualquier parte de la pantalla y le decimos que lo haga más pequeñito. Comando Control S, guardar, y ahora vamos aquí a After Effects y se ha hecho más pequeñito. Entonces, esta primera parte que hemos visto es la creación de objetos primitivos, que como os acordáis, es simplemente haciendo clic aquí, dejamos apretado y ahora vamos a el objeto que queremos. Por ejemplo, un cubo, pues aquí lo tenemos. ¿Y ahora qué pasa? Cuando creamos objetos nuevos, siempre se ponen en el centro, entonces nos podemos hacer un lío cuando estamos creando diferentes objetos. Así que lo que voy a hacer es ocultar los dos que he creado al principio. Entonces, si vamos aquí a esta pestaña donde pone editar, tenemos unas opciones para ocultar o mostrar. Fijaos, clic, oculto uno, clic, oculto el otro. Y entonces se ve más pequeñito. Y entonces nos deja ver el cubo. Entonces el cubo, pues como es un objeto primitivo que está como ya preconfigurado, pues podemos manejarlo así, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Podemos hacerlo lo que queramos. Así. Y después podemos ver cómo está quedando. Y como os decía, pues cambiar cositas por aquí abajo. Pero hay otra manera de crear objetos. Que voy aquí al cubo este, selecciono, borrar. Y es esta herramienta de aquí, mano alzada, que se llama splines. Estos son objetos primitivos, con lo del cubito, y lo de la derecha son splines, que no se ha traducido. Así que si hago clic, aquí tenemos varias opciones. Hago clic y dejo apretado. Mano alzada, Bezier, cúbica, bilineal, no sé, hay un montón. Pero para simplificarlo mucho y no liarnos, vamos a utilizar uno ya preconfigurado, que va a ser este de círculo. Ploc. Entonces, un spline es directamente como si fuese un trazo en dos dimensiones. De hecho, si vamos aquí a la ventana de vista, ¿os acordáis? Las herramientas para modificar la vista, hacemos clic en la de la derecha, tic, y vemos aquí las diferentes vistas, perspectiva, frontal, derecha, superior. Vamos a coger la frontal y hacemos clic en esta ventanita de aquí para que esa sea la grande. Vale, y aquí lo estamos viendo. Entonces es un objeto en dos dimensiones, y esto es muy sencillo. Entonces este objeto, como el resto de objetos, si lo seleccionamos, tenemos aquí el círculo, fijaos que aquí tenemos
las diferentes opciones que podemos modificar. Por ejemplo, en el ángulo, si fuese un polígono como una estrella, por ejemplo, aquí tenemos el número que podemos cambiar, número de puntos intermedios, etc. Aquí el radio, pues son las opciones que podemos modificar. Y aquí lo mismo en básico, pues podemos cambiar el color, etc. Vale, pero como os decía, esto es un objeto 2D, así que si lo queremos hacer 3D, tenemos que usar la extrusión, que extrusión simplemente es convertirlo a un objeto 3D. Así que para ello simplemente apretamos Alt u opción y vamos aquí a esta opción de aquí que es subdivisión de superficie. Pinchamos y dejamos apretado y vamos aquí a extrusión. ¡Tachán! Entonces, ahora ¿por qué no se ve en 3D? Porque estamos en la vista frontal. Así que vamos aquí a la ventanita esta, clic, vemos todas las vistas y aquí lo tenemos. Vamos a ir a la vista perspectiva, así que vamos aquí, le damos a esta ventanita de maximizar, clic. Ahí lo tenemos. Entonces ahora podemos orbitar sobre este objeto que hemos extrusionado. Entonces es muy parecido, pero es diferente al objeto primitivo, porque los objetos primitivos ya están como configurados. De hecho, aquí si vemos en la herramienta de los splines tenemos para dibujar a mano alzada, para un montón más de opciones. De hecho, la extrusión también se utiliza, por ejemplo, si hemos creado un logo vectorial con Illustrator, que tiene letras, que tiene círculos y formas, también lo podemos importar aquí a Cinema 4D y nos aparecerá como un spline, es decir, como líneas, 2D, sin nada, pero con la misma manera, apretando Alt y yendo aquí a subdivisión de superficie, hacemos clic y vamos a extrusión, también lo podemos convertir en un objeto 3D y por tanto tendremos las mismas opciones aquí que si lo hubiéramos creado directamente dentro de Cinema 4D. Vale, entonces, fijaos, aquí cuando tenemos la extrusión del círculo seleccionada, podemos ir aquí abajo donde pone tapas y fijaos que ahí pone inicial. Entonces podemos decirle que sea tal cual una tapa o que sea un canto. Entonces fijaos que tenemos como un reborde y podemos cambiarlo, podemos cambiar el número de pasos como el otro objeto. Fijaos, entonces queda mucho mejor. Y si vamos aquí a renderizar vista, clic, aquí vemos lo que nos ha quedado. Aquí lo tenemos, ahí lo tenemos. Y por ejemplo, si queremos convertirlo en un anillo, pues entonces aquí donde pone final, en vez de tapa, también le damos a canto. Y fijaos, se convierte en un anillo. Vamos a verlo. 3 dimensiones. Interesante, ¿no? Interesante. Entonces tenemos algo muy parecido a lo que teníamos antes, pero en vez de crearlo con un objeto primitivo, lo hemos creado con un spline y después hemos usado la extrusión. Vale, ahora vamos a ir aquí a donde pone mostrar, porque hay una manera de mostrar los objetos que es mucho más cómoda para saber cómo de suave está, si tiene bordes como muy cerrados, etc. Entonces vamos aquí a mostrar y fijaos, en vez de sombreado Gouraud, que es francés, ¿no? Sombreado Gouraud líneas. Entonces ahora es mucho más fácil ver cuáles son los segmentos o polígonos que componen el objeto que estamos editando. Y si vamos ahora aquí a las opciones del objeto, propiedades del objeto, vemos que podemos seguir modificándolo. Fijaos, en movimiento podemos cambiar como el grosor, podríamos decir así. Después en subdivisión, pues podemos cambiar la subdivisión, los segmentos que tenemos que subdividen el objeto. Después en subdivisión ISO. Bueno, ya es cuestión de ir jugando. Y después, si en vez de la extrusión seleccionamos el círculo, podemos seguir modificando el spline, es decir, el original que hemos creado. De hecho, fijaos, aquí tenemos una capa, como si fuese una capa, para la extrusión y otra para el círculo. Entonces, la extrusión podemos ocultarla, fijaos, y seguimos teniendo lo del principio, como el círculo en 2 dimensiones. Entonces podemos seguir trabajando sobre ella, pero podemos activarla para ver cómo va quedando finalmente. Entonces, si seleccionamos el círculo, es decir, el spline, podemos ir aquí abajo donde pone objeto y seguir modificándolo. Por ejemplo, puntos intermedios quiere decir como los puntos entre medias de los puntos clave que forman este objeto. Entonces, por ejemplo, en vez de adaptativo podemos poner natural, por ejemplo, y podemos cambiar el número. Entonces, fijaos que va a ser como mucho más suave la forma. Va a tardar más en procesar y va a ser más complicado para el ordenador, pero va a quedar mucho mejor. Fijaos, va a quedar como súper suave. Eso es. Vale, como yo ya tengo los objetos primitivos, el anillo 1 y el otro, creados del principio, la extrusión no me hace falta, así que la voy a borrar. Simplemente, como lo he hecho, selecciono la extrusión y delete, suprimir, borrar. Y ahora voy a reactivar el anillo 1 y el otro. Así los veo. Vale, y ahora lo que voy a hacer es crear un fondo para este semilogo o anillo, es decir, como una pared en la que se pueden crear sombras, etc. Así que para ello voy a coger otro objeto primitivo, pero no un cubo, sino un plano. Con el plano seleccionado voy a ir aquí abajo donde pone objeto y en vez de orientación más Y voy a poner orientación más Z. Se va a poner ahí como de pie, como si fuese una pared. Y ahora simplemente puedo coger los mangos estos y lo llevo para allá y el de abajo
lo llevo para allá y así lo tengo mucho más grande. Entonces ahora fijaos, pues queda un plano. Ahora como están pegados, es decir, está como justo atravesando los objetos primitivos que he creado, los anillos, lo que voy a hacer es moverlo un poquito atrás. Entonces para ello, con la herramienta mover seleccionada, cojo el mango del eje Z y lo llevo para allá. Y entonces ahora fijaos que lo tengo aquí separado para crear sombras o lo que quiera. De hecho igual está un poquito lejos, así. Ahí lo tengo. Interesante. Vale, pues ya hemos visto la otra manera que podemos usar con Cinema 4D Lite de crear objetos y de modelar, que es con la extrusión. Así que episodio 53 se acabó. Vale, episodio 54, materiales dentro de Cinema 4D. Que, como os vengo diciendo en estos capítulos sobre Cinema 4D, vamos a ver cosas muy básicas. Así que cuando ya tenemos los objetos de los episodios anteriores que hemos hecho y el plano, ahora podemos darle como un toque, como si fuese un material en concreto, que puede ser metal, que puede ser oro, que puede ser un montón de cosas. Entonces, primero les voy a quitar el color, entonces aquí donde básico, vamos aquí a usar color, desactivado, y en el otro también usar color desactivado, y en el plano también está desactivado. Vale, entonces ahora no hace falta que tengamos ninguno seleccionado, vamos aquí abajo donde pone crear, damos clic y fijaos que directamente podemos ir a crear un nuevo material o cargar material preestablecido, que esto os lo voy a enseñar porque también puede ser muy práctico. Vamos a donde pone Lite, materiales, y aquí tenemos un montón de materiales diferentes. Por ejemplo, metal, podemos coger este hierro corrugado, un clic y fijaos qué material, ¿no? Interesante, es curioso. Entonces aquí tenemos un montón de cosas para cambiar, rugosidad, fuerza de reflexión, fuerza especular, etcétera. Muchas cosas, podemos modificar el color, etcétera. Y para aplicarlo simplemente pinchamos, arrastramos y lo llevamos al objeto que queremos. Y ahí lo tenemos, y aquí nos aparece una etiqueta de material. Podemos cogerlo otra vez y llevarlo al otro anillo. Entonces ahora para ver cómo ha quedado, vamos aquí a renderizar vista, damos clic, tardará un poquito en procesarse para que podamos verlo y ahí lo tenemos. Fijaos, dos anillos de hierro corrugado. Interesante, ¿no? Vale, si queremos dar el típico toque de logo que es como muy limpio, que es como todo muy blanquito, con un fondo blanquito y todo blanquito y con sombritas, no queremos este tipo de material. Pero fijaos que si queréis algo como muy concreto, ya preestablecido, pues vais aquí a cargar material preestablecido, creáis algún otro, por ejemplo líquidos o piedra o es madera, es muy interesante. Venga, vamos a poner el de madera, a ver qué tal. Pero ahora ¿qué pasa? Que tengo dos. Pues vamos a quitar uno. Selecciono una de las etiquetas que quiero quitar y directamente le doy a delete, suprimir. Y la de arriba también. Ahora cojo otra vez el material y lo llevo aquí al anillo. Y ahora le doy aquí a renderizar vista. Y fijaos, como una madera. Interesante, ¿no? Bueno, ahora pues si le doy a vista orbital se desactiva. Pero bueno, nos hacemos una idea. Vale, voy a borrarlos y vamos a ver cómo crear un material nuevo. Entonces, bueno, estos materiales ya los tengo aquí guardados por si los quiero aplicar, pero si los quiero quitar, pues simplemente delete, selecciono delete. Vale, vamos a crear nuevo material y entonces tenemos aquí las opciones para crear un material de cero, completamente de cero. Así que para ir a las propiedades es más fácil que vayamos aquí al material, que hagamos doble clic y se nos abre aquí esta ventanita. En general, siempre se trabaja sobre todo con color y con reflectancia. Entonces vamos con el de color, fijaos que además aparecen seleccionados. Incluso podemos cambiar aquí el nombre y vamos a llamarle blanquito. Y entonces, venga, vamos aquí donde color y aquí elegimos el color que queremos, que puede ser gris, puede ser blanco, blanquito, súper blanquito. Aceptar, simplemente haciendo clic aquí y elegimos el color y después aceptar. Después podemos bajar un poquito el brillo si nos parece que es demasiado brilloso. Puede ser, ¿no? Eso ya según gusto de cada uno. Después podemos añadir texturas, un montón de cosas. Ya es que nos metemos en muchas cuestiones que esto sería interminable. Después vamos a reflectancia y aquí directamente podemos añadir una o especular por defecto. Que fijaos, esta no queda mal. Y después dentro de esta pues podemos cambiar algunas cuestiones. Por ejemplo, la fuerza especular, fijaos, si le voy dando, pues va quedando como una cosa más realista, ¿no? Como más llamativo, más intenso. Podemos aumentar el ancho, podemos disminuirlo, podemos hacerlo así como si fuese una bola de billar. Podemos aumentar el decaimiento. Así, bueno, esto ya es cuestión de que vayamos controlando. Y aquí en el resultado, pues vemos cómo va quedando. De hecho, yo creo que incluso bajaría un poquito la fuerza especular. Bueno, esto ya es cuestión de gustos y de ir retocando cada uno como le gusta. Pero aún así, a lo mejor no queremos como este toque así como brilloso de bola de billar, sino queremos que sea algo como mucho más difuso, como mucho más limpio, ¿no? Entonces vamos a ocultar reflectancia y vamos a ir aquí donde pone entorno y entonces vamos a añadirle una textura. Tenemos que hacer clic en este botoncito de play y vamos a usar una que se suele usar mucho y queda bien, que es aquí en efectos, canal luminoso.
block. ¿Y qué pasa? Que se ve como un círculo blanco. Y eso es porque la fuerza de mezcla aquí está demasiado fuerte. Así que vamos a bajar. Así. Entonces fijaos que queda como algo como muy suavito, muy limpito. De hecho, a lo mejor el color ahora está un poquito flojo. Vamos a darle un poquito más de brillo al color. Eso es, así como muy limpito, con una luz muy difusa, muy bonita. Y ya está, cuando ya lo tenemos, ya tenemos este material personalizado, terminado, le damos a cerrar. Y entonces ahora tenemos aquí este material guardado, llamado blanquito, para aplicarlo donde queramos. Así que yo lo voy a aplicar a todo. Voy a ir aquí, al anillo 1, al anillo 2 y al plano. ¡Tachán! Y entonces ahora vamos aquí a renderizar vista y ahí lo tenemos. Fijaos, como muy blanquito, muy limpito. Y entonces, si queramos alguna capa de letra con Illustrator, por ejemplo con una R de Rummenigge, y la importamos aquí a Cinema 4D como un spline, ya hemos visto cómo utilizar los splines. Luego podemos extrusionarlo, podemos darle extrusión y tenemos aquí una R que también le podemos aplicar a este material para tener un logo súper chulo en 3 dimensiones. Que poquito a poco vamos a ir viendo cómo mejorarlo, porque ahora vamos a ver cómo añadir luces, que va siempre muy unido al proceso de creación de materiales, y después cómo animarlo. Así que episodio 54, materiales en Cinema 4D, se acabó. Vale, pues como os decía, ahora el paso siguiente cuando hemos creado un material, después de haber creado un objeto, es introducir una luz, porque con la luz creamos mucho más realismo, porque creamos sombras, creamos relieves, claros y oscuros, mucho más interesante. Así que, muy sencillo, directamente vamos a ir aquí, a este botoncito, en las herramientas de creación y vamos a crear una luz, añadir, clic y ya está. Tenemos una capa nueva que es la luz. Entonces fijaos que se pone siempre en el punto de origen, es decir, como en el 00. Entonces queremos moverlo de ahí. Así que fijaos, con la herramienta mover seleccionada, aquí, que es el atajo de teclado la E, podemos coger el manguito azul, que es en el eje que queremos moverlo, y movemos un poquito para atrás. Entonces a lo mejor resulta que es demasiado intensa la luz, así que fijaos, si vamos con la luz seleccionada aquí arriba, vamos aquí abajo, a donde pone general, tenemos aquí la intensidad y podemos bajarla. Vamos a bajar este slider de la luz, intensidad. Y para colocarla, lo más sencillo es que cambiemos el modo de vista. Entonces, fijaos, vamos aquí arriba a la ventanita de maximizar, minimizar, hacemos clic y entonces vemos todas las vistas. Entonces, vista frontal lo tenemos justo en el centro. Después, vista derecha lo tenemos un poquito hacia atrás, porque hemos cogido el manguito azul, el eje, y lo hemos separado un poquito hacia atrás. Ahora voy a coger el verde y lo voy a llevar un poquito hacia arriba. Así, ahí me gusta. Y ahora, con el frontal voy a coger el rojo, fijaos, el rojo, y lo llevo un poquito para acá. Vale, eso moviéndolo. Y ahora, antes de rotar la luz, quiero cambiar el tipo de luz. Entonces, para cambiar las cuestiones que podemos manejar en la luz, vamos aquí al panel general y primero el tipo de luz. Entonces, Omni es muy parecido a lo que se crea en After Effects, el tipo de luz, que es como una bombilla. Después foco, pues eso, que es como muy difusa, como una bombilla en una habitación, tal cual. Después un foco, pues lo típico, una luz más dirigida, más dura, menos suave. Y después infinita suele quedar bastante interesante. Fijaos, voy a poner y vamos a previsualizar aquí, dándole a renderizar. Y fijaos, ahí lo tenemos. Vamos a darle aquí a la vista esta grande para verlo un poquito mejor y le damos aquí a renderizar. Bueno, está bien, está bien. Creo que todavía se puede mejorar un poquito más porque nos faltan unas cosas por añadir. Vamos a volver aquí, seleccionamos la luz y fijaos, después del tipo de luz podemos cambiar la sombra. Podemos ponerle ninguna, que es como viene por defecto. Después mapa de sombras suave, que suele quedar bien. Y después, si no, área. Área queda muy bien, pero si lo añadimos a muchos objetos, hace que el renderizado y la previsualización sea súper pesada, entonces le cuesta mucho al ordenador. Para ver cómo queda, vamos a ir aquí a renderizar área y lo vemos que ahora ya tarda muchísimo más, ¿no?, en procesarse, porque las sombras, etcétera, hace que vaya todo mucho más lento. Bueno, no está mal, todavía se puede mejorar un poquito más, pero no está mal. Vale, un truquito para ver cómo está quedando y no renderizar todo el área es que en vez de darle aquí a renderizar vista, vayamos aquí donde ponen renderizar en el visor de imágenes. Y si hacemos clic y dejamos apretado, tenemos varias opciones. Por ejemplo, renderizar región. Simplemente seleccionamos una zona, clic, y entonces renderiza esa zona. Y después también tenemos una muy interesante para cuando vamos a ir aplicando cambios aquí a la sombra, etcétera, es que hacemos clic, vamos aquí abajo y ponemos región de render interactivo. Entonces hacemos clic y ahora se nos crea una zona que va a estar constantemente renderizándose cuando creemos cambios. Fijaos que, aunque yo tengo un ordenador potente, tarda bastante en renderizar todo esto. Así que tenemos varias opciones. Por ejemplo, hacer la ventanita más pequeña y dejar solo una parte. Por ejemplo, esta, o incluso un poquito más para acá, a la izquierda. Eso, podemos seleccionar esta zona.
Y después, otra opción es, aquí en esta flechita, cambiar la calidad. Es decir, si ponemos arriba del todo, la calidad va a ser máxima, calidad de renderizado, y abajo mínima. Fijaos que está súper pixelado. Entonces, fijaos con esta flechita, pues, una que nos permita ver más o menos cómo va a quedar y que no sea la máxima, a no ser que tengamos un ordenador súper potente. Estos son truquitos para previsualizar más o menos en tiempo real los cambios que vamos realizando. Y ahora voy a cambiar por último la rotación de la luz, porque fijaos que la tenemos aquí arriba, tengo seleccionada hasta aquí arriba, entonces está dando como un poco de refilón. Así que yo quiero girarla y que sea como que enfoque hacia acá. Esto vamos a verlo aquí mejor en esta vista. Aquí, fijaos, desde arriba, si vemos la vista superior, tenemos el plano, es decir, el círculo desde arriba, visto desde arriba, vista de pájaro, y esto está enfocando como enfrente. Entonces yo quiero que enfoque más hacia acá. Entonces, en vez de la herramienta mover, tenemos que seleccionar rotar, tal cual. Y entonces ahora vamos aquí, por ejemplo, y rotamos así, hacia la izquierda, circulito verde. Y ahora para inclinar hacia abajo, porque fijaos que está como enfocando hacia arriba a la altura del final. Entonces vamos a coger el circulito rojo lo llevamos hacia abajo. Ahí. Y de hecho podemos cambiar también este valor de aquí como la distancia. Vamos a ponerlo como por aquí. Vale. Y entonces ahora fijaos que está quedando como mucho más interesante la sombra. De hecho vamos aquí a la vista completa de vista perspectiva. Y ahora voy a volver a la vista normal aquí. Eso es, fijaos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Así queda como mucho más realista. Queda una cosa bastante interesante. Si queremos que las sombras estén más alejadas, pues os acordáis, como hemos creado un plano, podemos seleccionar el plano y moverlo. Con la herramienta mover, vamos a ir aquí, fijaos, para verlo más claramente, a esta vista. Y fijaos que el plano está bastante cerquita. La vista está de la derecha, así que vamos a llevarlo un poquito para atrás, con el manguito azul. Así. Y entonces ahora las sombras están más alejadas. Vamos a volver a esta vista y vamos a darle aquí a renderizar vista. Interesante, ¿no? Interesante. Vale, pues ahora ya es cuestión de ir jugando. Así que episodio 55, iluminar una escena en Cinema 4D, se acabó. Bien, episodio 56, último de Cinema 4D. Vamos a ver cómo animar. Vamos a ver cómo animar un movimiento de cámara muy chulo dentro de Cinema 4D. Así que primero vamos a desactivar este renderizado interactivo. ¿Os acordáis que hemos creado en el episodio anterior esta ventanita para que se vaya renderizando automáticamente y que podamos ver los cambios que hacíamos en la luz? Así que vamos aquí a esta opción de aquí, dejamos apretado y soltamos sobre región de render interactivo. Pic, y se quita. Vale, ahora aquí fijaos en donde pone opciones, vamos a activar una opción que es sombras, para que podamos ver las sombras y que nos hagamos una idea más clara de cómo va a quedar. De hecho ahora voy a coger esto y lo voy a hacer un poquito más cercano. Es decir, ¿qué he hecho? Tengo el plano seleccionado, la herramienta mover, he cogido el vector azul para el eje Z y lo he movido un poquito para que la sombra esté un poquito más cercana en el plano. ¿Qué movimiento vamos a hacer? Pues voy a coger la herramienta órbita y voy a intentar como que hacemos un movimiento como de estar así, hacemos y además con un zoom out. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se hace? Pues tenemos que empezar creando una cámara. Esto es parecido a After Effects. Así que vamos aquí, cámara, hacemos clic y vamos a escoger una cámara con objetivo. Entonces soltamos y ahora aquí tenemos una capa nueva que es una cámara. Entonces, para ver a través de la cámara lo que va a estar viendo la cámara, tenemos que activar esta opción de aquí. Fijaos, clic, y ahora tal cual estaremos viendo lo que estará viendo la cámara. Y ahora esta cámara va a estar siempre apuntando a un objetivo, que va a ser el nulo de aquí abajo, nulo objeto cámara objetivo 1, que fijaos, este iconito nos indica que va a estar siempre apuntando el objetivo a la cámara punto objetivo punto 1, que es el nulo. Entonces así sabemos que siempre va a estar apuntando ahí. Entonces fijaos que si yo ahora voy aquí a cámara, a coordenadas, voy aquí a coordenadas e intento cambiar alguna de estas, fijaos que no me deja, y eso es porque la cámara siempre va a estar apuntando a ese nulo. Vale, entonces ahora primero lo que vamos a hacer es que la cámara esté justo en el punto 00, que no esté movida ya desde el principio, así que la posición en el X vamos a decirle que sea 0 y la posición en el Y vamos a decirle que sea 0. Entonces ahora estamos justo en el centro. Empezamos bien, desde el centro. Vale, entonces como no nos deja animar la rotación, lo que tenemos que hacer es crear un objeto nulo, que es el que vamos a animar y enlazar a la cámara. Esto es parecido a After Effects también, esto lo hemos visto. Entonces para crear un nulo tenemos que ir aquí al cubo, herramienta cubo, objetos primitivos y creamos un nulo. ¡Tachán! Y aquí fijaos que aparece objeto nulo. Y para enlazar la cámara a ese objeto nulo, simplemente pinchamos la cámara y arrastramos al nulo. Ahí está. Muy bien. Siguiente paso,
Fijaos que aquí tenemos como una línea de tiempo, entonces aquí es donde vamos a ir añadiendo los fotogramas según el tiempo donde queremos que ocurran unos cambios u otros. Entonces, para cambiar la rotación ahora, lo que queremos hacer, ese movimiento, seleccionamos el nulo y le vamos a decir que la rotación P sea 90. Eso es, entonces fijaos que lo estamos viendo como desde abajo, como desde el culete. Y entonces vamos a crear un fotograma para congelar esta rotación en este momento, que es el momento 0 inicial, que lo hemos cambiado aquí en la línea de tiempo. Así que para crear el fotograma simplemente hacemos clic en este circulito al lado de rotación P. Clic. Eso es, se crea un fotograma y ahora arrastramos la línea de tiempo, le llamamos al fotograma final 90 y le vamos a decir que la rotación sea 0. Block. Pero fijaos que ahora este fotograma se pone en amarillo. Amarillo quiere decir que se ha cambiado el valor, pero no se ha creado fotograma. Entonces tenemos que darle otra vez y ahora sí ya se ha creado un fotograma. Entonces ahora la rotación ya la tenemos animada, fijaos, desde el principio hasta el final. Eso es. Es importante acordarse de que si el puntito está en amarillo es que no se ha creado. Vale, ahora sí que vamos a limar el movimiento de la cámara. Así que en vez de seleccionar el nulo, vamos a seleccionar la cámara. Esto es. Y ahora vamos a activar esta opción de aquí, fotogramas clave automáticos. Pero para ello, primero vamos a ir al fotograma inicial, aquí, y ahora activamos fotogramas claves automáticos y vamos a darle al zoom, que empiece como muy cercano, y después vamos a fotograma 90 y que acabe como muy lejano. Ahí, así me vale. Desactivamos fotogramas clave automáticos y ahora fijaos, tenemos este movimiento. Empezamos aquí y nos vamos alejando y... chulo, ¿no? Está chulo. Vale, después, si queremos modificar los fotogramas que hemos creado y modificar la interpolación de fotogramas, es decir, la suavidad, desaceleración suave, todas estas cosas, lo más cómodo es que cambiemos el entorno de trabajo. Entonces, fijaos, aquí arriba a la derecha está el entorno. Entonces, hacemos clic y en vez de entorno de arranque le vamos a dar a animación. Y nos aparece aquí la línea de tiempo. Entonces, en el nulo, que es donde hemos aplicado las cosas, si desplegamos aquí con el más, nos aparece rotación y cámara. Entonces, por ejemplo, si queremos cambiar la posición de los fotogramas de la rotación, seleccionamos la rotación y ahora podemos mover esta franja amarilla y fijaos, solo la rotación se retrasará. Entonces empezamos aquí con el zoom out y después la rotación. Es decir, que seleccionamos una de las propiedades, rotación por ejemplo, que es la que hemos animado, y después arrastramos y ya se mueven todos los fotogramas de rotación. Después, lo que os decía, si queremos cambiar la interpolación, lo más cómodo es que cambiemos el modo. Estamos en modo clave, entonces tenemos que pasar a modo curve, y seleccionamos la rotación y aquí nos aparecen los fotogramas. Y una cosa más, para poder modificarlos, es que vayamos aquí a encuadrar vista y todos los fotogramas. Y entonces ahora vemos aquí, en esta vista, todos los fotogramas. Podemos hacer una marquesina sobre los fotogramas, nos sale el manguito este y ya pues podemos modificarlos, ya como hemos estado viendo. Y este de aquí, por ejemplo, pues si pegamos el manguito, os acordáis, ¿no? Que esto es muy, como hemos visto, el editor gráfico para editar los fotogramas y la velocidad de los fotogramas en After Effects. Así que ya con esto hemos terminado una visión muy general, muy rápida, muy básica de Cinema 4D. En el siguiente episodio vamos a ver cómo renderizar con Cineware, el plugin que podemos encontrar dentro de After Effects. Así que, episodio 56, animación en Cinema 4D, se acabó.